Hola estudiantes del 9º grado. No importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. Soy Marlene, tu profe de Lengua y Literatura Castellana. En esta ocasión hablaremos de las funciones del lenguaje. Estudiaremos cada una de estas funciones: la función referencial o informativa, la función expresiva o emotiva, la función apelativa o conativa. Además, la función fática o de contacto, la función poética o estética y llegaremos a la función metalingüística. Con estos propósitos: conocer las funciones del lenguaje, reconocer las funciones del lenguaje en un texto y diferenciar las funciones del lenguaje. Vemos aquí a las amigas Ara y Male que están repasando las funciones del lenguaje. Y dice Ara: necesitamos hacer un resumen para poder tener las ideas principales de los textos, Male. ¿Qué decís? Necesitamos hacer un resumen, Male. Y vemos cómo queda el rostro de Male. ¿Qué está realizando en este momento Ara al transmitirle esa información? Pues justamente está realizando la acción de informar, que es una de las funciones del lenguaje. Ahora mismo vamos a pasar a definir qué son funciones del lenguaje. Las funciones del lenguaje son las diferentes formas de usar el lenguaje para comunicar un mensaje. Cuando hablamos de formas, nos referimos a la manera en cómo utilizamos nuestra lengua para poder expresarnos. Vamos a conocer cada una de las funciones y allí vamos a comprender mejor esta definición. Vamos a empezar con la función referencial o informativa. La función referencial, también llamada informativa, se cumple cuando se propone transmitir un mensaje en forma objetiva y dar a conocer datos concretos y conceptos precisos. Podemos decir que la característica esencial de esta función es la objetividad. Esta función se aplica en textos informativos, periodísticos, también en nuestra conversación cotidiana cuando la intención es informar. La función del lenguaje, que es referencial o informativa, hace referencia, como su nombre dice, al elemento de la comunicación, que es el contexto o la situación comunicativa. Ahora pasamos a hablar de la función expresiva o emotiva. La función expresiva del lenguaje es a través del cual se transmiten los sentimientos, las sensaciones y las opiniones. Como podemos notar, esta función se centra en el emisor, porque al ser expresiva es el emisor quien emite sus sentimientos, sus sensaciones y sus opiniones. Generalmente esta función se aplica en textos de carácter interpersonal y también en la comunicación cotidiana esencialmente. Ahora vamos a hablar de la función apelativa o conativa. La función apelativa, también llamada conativa, es la función a través del cual el hablante tiene la intención de influir en el comportamiento del receptor. Entonces ya nos damos cuenta que se centra en el receptor como elemento de la comunicación. Esta función se aplica generalmente en textos administrativos e instruccionales. Por supuesto, también en la conversación cotidiana, siempre y cuando esa sea la intención del emisor. Seguimos con la función fática o de contacto. Esta función, la función fática, también llamada de contacto, se produce cuando comienza la comunicación o a lo largo de ella. Su objetivo es comprobar que el canal esté en funcionamiento para mantener el contacto, de allí también su nombre, función de contacto. Son expresiones cortas, generalmente interjecciones, que decimos "me escuchas" o se hacen afirmaciones para dar a entender al emisor que le estamos siguiendo en la conversación. Generalmente se utiliza en textos dialogados. Seguimos con la función poética o estética.
La función poética del lenguaje es la que se centra en el mensaje mismo. Se pretende crear belleza usando la palabra y podemos darnos cuenta ya que esta función se aplica esencialmente en el texto literario, de forma más específica en el texto poético. Hace uso de recursos literarios y figuras retóricas para embellecer la expresión. Por último, vamos a hablar de la función metalingüística del lenguaje. La función metalingüística es aquella que se produce cuando utilizamos la lengua para hablar o reflexionar sobre el mismo código. Es lo que estoy haciendo en este momento. Estoy utilizando la lengua para hablar con ustedes de la lengua. Entonces podemos decir que se centra en el elemento de la comunicación que es el código. Esta función generalmente se aplica en textos académicos que son sobre la lengua. Y muy bien, ahora que hemos conocido cada una de las funciones del lenguaje, es el momento de comprobar nuestros aprendizajes. Vamos con la primera actividad y presten mucha atención y espero que estén participando. Completamos el gráfico con las funciones del lenguaje. Tal vez tomaron sus apuntes o recordarán cuáles son las funciones del lenguaje. Vamos a ver, digan conmigo. La función referencial, la siguiente, que es la función expresiva, también la función apelativa, la función fática, a ver, ¿qué sigue ahora? La función poética y por último, ¿recuerdan? La función metalingüística. Si lo dijeron de esta manera, no importa el orden, está correcto. Estas son las funciones del lenguaje. Ahora vamos a reconocer las funciones del lenguaje en el diálogo que tienen Ara y Male. Vamos a ver cuáles son las funciones del lenguaje que podemos identificar. Dice Ara: Male, necesitamos hacer un resumen para poder tener las ideas principales de los textos. ¿Qué función del lenguaje está cumpliendo? Está correcto si dijeron que es la función informativa. Aquí no hablamos de intencionalidad ni de actos del habla, sino estamos hablando de qué forma utiliza Ara el lenguaje para comunicarse con Male. Y lo está utilizando de manera informativa, para comunicarle algo. Veamos qué responde Male. Ella le dice: ¿qué decís? No comprende o se asombra, necesita una respuesta. Entonces podemos decir que esta función es, habrán dicho que es la función apelativa. Ella necesita un retorno de Ara. Entonces se centra en el emisor. Está utilizando la función del lenguaje apelativa para obtener su respuesta. Nuevamente le dice Ara: necesitamos hacer un resumen, Male. ¿A qué función corresponde? Otra vez ella está utilizando la función informativa. Y Male, que dice: ¿eh? Sigue sin comprender. Y en este caso podemos decir que la función que predomina es la función fática o de contacto. Está tratando de identificar si el canal de comunicación está en funcionamiento para que llegue correctamente el mensaje. Y Ara, que tiene mucha paciencia, le responde: necesito que me prestes atención. Aquí sí Ara está expresando un sentimiento. Entonces podemos decir que es la función expresiva. Lo habrán dicho correctamente. De esta manera logramos identificar las funciones del lenguaje en un contexto comunicativo, por lo que podemos decir que hemos conseguido nuestros propósitos. Vamos llegando al final de nuestro encuentro. Vamos a recordar que hablamos de las funciones del lenguaje y de cada uno de los tipos de funciones del lenguaje. Recordemos que son la función informativa, la función apelativa, la expresiva, la fática o conativa, la función poética y la función metalingüística. Y no olvidemos que es importante conocer cada una de estas funciones, sus características y el contexto en el que se aplican, porque nos sirven para cumplir nuestros propósitos al comunicarnos.
Así llegamos al final de nuestro encuentro. Por ahora yo me despido, pero vos recordá, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Hasta la próxima.